Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y hoy les traigo un tema muy particular, presupuesto de inversión de capital. Y vamos a hacer una metodología para hacer la elección entre dos alternativas y todo aquello a través de un caso de aplicación que nos va a servir para recordar algunos indicadores de proyecto como el BAN y el TIR y también un proceso de sensibilización a través del uso de tabla de datos. Esto va a estar muy interesante. Bien, les comento la situación. El presupuesto de inversión de capital, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, es un proceso de planeación de gastos correspondientes a aquellos activos cuyo flujo de efectivo se espera se extienda más allá de un año. Por lo tanto, implica una salida presente de fondos seguida de entrada de efectivo a través del tiempo, una serie de flujos. Cuidado, una mala decisión de inversión puede quebrar una empresa, por eso hay que hacer un análisis también del riesgo a través de la sensibilización. Para entenderlo esto mucho mejor, vamos a ver un caso de aplicación. El caso es el siguiente, miren ustedes, después de varios años trabajando María, ha conseguido ahorrar unos 100.000 unidades monetarias. Su hermana le recomienda que invierta ese dinero para poder obtener alguna rentabilidad, por lo que ella busca varios proyectos y selecciona dos que le interesan. Tenemos dos alternativas. La inversión 1, esta inversión conlleva la compra de un bar por 100.000 unidades monetarias, tras lo cual va a recibir un flujo neto de caja de 5.000 y 3.000, respectivamente, durante los 2 años que le quedan para jubilarse y traspasar el local por 120.000 unidades monetarias al final del segundo año. Una segunda inversión consiste en invertir un fondo de inversión al 10%, recuperando la inversión al final del segundo año. ¿Cuál le recomendaríamos y por qué? ¿Cómo podríamos aconsejar a María dónde debería invertir su dinero? Esto es muy interesante, ¿no es verdad? Bien, para ello vamos a hacer un análisis muy claro a través de un proceso de solución. Este proceso, básicamente, para encontrar el presupuesto de capital es ordenar todos los datos, tanto explícitos como implícitos. Repito, hay datos que son explícitos y datos que son implícitos. Después armaremos los flujos netos del desarrollo de las inversiones con las entradas y salidas que tenga este proyecto. Sus indicadores, por lo tanto, como el BAN, el TIR y otros que puedan ser necesarios. Y finalmente la parte de sensibilización para la toma de decisiones. Entonces vamos a hacer este proceso en 4 etapas. Bien, para comprenderlo, vamos a la aplicación. Tenemos en primer lugar de la información recibida, cuáles son los datos genéricos y los datos particulares para cada inversión. Recuerden, hemos dicho que hay datos explícitos y datos implícitos. La inversión es de 100.000 unidades monetarias. El horizonte son 2 años. El costo de oportunidad es un costo que está implícito en la expresión del caso, es del 10%. A esa tasa tenemos que comparar tanto la inversión 1 como la inversión 2. Los flujos para el proyecto o la compra de un bar, que es la inversión número 1, para el año 1 es 5.000, para el año 2 es 3.000, y hay un valor de mercado al final del año 2 de 120.000. Lo mismo ocurre con la inversión 2, que es un fondo de inversión. Tiene que regresarle un monto equivalente al 10% de la inversión, tanto en el año 1 como en el año 2. Y al final del año 2 recupera toda su inversión de este fondo, que son los propios 100.000. Con esa lógica vamos a armar los flujos, analizando ya los datos de cada tipo de inversión, y lograremos sus indicadores, tanto el BAN como el TIR. Pero esto no queda acá. También vamos a ver la sensibilización para ver bajo qué matices pueden ir variando el BAN de cada uno de estos 2 proyectos, y lograremos a una brecha, a una línea, una frontera, donde si la inversión a través de un costo de oportunidad fuera menor que 13.43, nos recomiendan hacer la inversión 1, pero en caso contrario, ninguno de los 2 proyectos o los de las 2 inversiones sería viable. ¿Quieres aprender todo este proceso? Por favor, continúa con nosotros. Bien amigos, continuamos. El modelo de trabajo en Excel que les propongo consta de las siguientes hojas. Una hoja tutorial donde está el enlace para que tú puedas visualizar nuevamente todo el tutorial y revisar el proceso. Una hoja que es el enunciado, donde está justamente lo que presentamos al inicio de este tutorial.
el modelo, que es la plantilla donde vamos a trabajar, y la hoja solución, donde está todo el proceso ya culminado. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a trabajar la información de la parte del modelo. Para ello vamos a recopilar todos los datos del enunciado. Recuerden, la inversión es 100.000, el número de años es 2, el costo de oportunidad es 10%, flujo del proyecto de la compra de un bar en el primer año es 5.000, 3.000 para el segundo, y en el último año hay un valor de venta, valor de mercado de 120.000. Para el fondo de inversión, que es la inversión número 2, recuperación del 10% del fondo en el año 1, 10% en el año 2, y al final del año se recupera toda la inversión. ¿De acuerdo? Con esa lógica armamos los flujos. En el momento 0 está la inversión, va con signo negativo. En el año 1, para la inversión número 1, tenemos una entrada de 5.000. En el año 2 tenemos una entrada de 3.000 y un valor de mercado de 120.000. Vamos a hacer los flujos netos. Quiero reiterar que estos flujos netos que vamos a considerar están sin tomar en cuenta el pago del impuesto a la renta o el impuesto a las sociedades en algunos países. ¿De acuerdo? Está sin pago de impuesto a la renta. Hemos asumido esa solución. Simplemente los flujos netos es la suma algebraica de las inversiones y de los flujos positivos. En este caso, 100.000, 5.000 y 123.000. Con la misma lógica hacemos los flujos de la inversión 2. En el momento 0, la inversión 100.000, flujo retorna los 10.000, que sería el 10%, de esta inversión, y también para el año 2 sería el 10% de esta inversión. Finalmente el retorno al final del año 2, que sería el mismo monto de la inversión, en este caso los propios 100.000. Tenemos los flujos negativos, 100.000, 10.000, 110. Ahora sí, estamos listos para trabajar los indicadores, que es el paso número 3. Entonces, ¿cómo calculamos los indicadores? Utilizamos la función BNA, que nos pide BNA, nos pide la tasa, en este caso la tasa de costo oportunidad 10%, que es un dato explícito, punto y coma. Valores son los valores que voy a actualizar, que son los flujos futuros. Cierro, agrego más con menos la inversión. Y nos sale un BAN de 6.198 para la primera alternativa de inversión. La TIR de esta primera alternativa es muy sencilla. Se aplica la función TIR y pintamos todos los valores de los flujos. En este caso particular de esta línea. C12 hasta E12. Cierro paréntesis, Enter. Perfecto. 13.43%. Una rentabilidad superior a la tasa de corte. Un BAM positivo mayor que 0. Buena señal. Con la misma lógica hacemos el BAM y la TIR para la inversión 2. Nuevamente igual. BNA. La tasa la tenemos. Punto y coma. Los flujos que voy a actualizar son estos. Cierro BNA más con menos la inversión. Ese es el BAM. Enter. No a 0. Interesante. Vamos a verificar la TIR. ¿Cómo sale la TIR? Calculamos la TIR. Igual. TIR. Pintamos los flujos. Vamos a pintar los flujos desde el momento 0 hasta el último momento para la inversión 2. Enter. Perfecto. Noten ustedes algo particular. Noten ustedes algo muy particular. Recuerden ustedes la teoría que la TIR es la tasa de rentabilidad del proyecto, pero también es la tasa con que el BAN se hace 0. En este caso particular, la TIR al 10% genera que estamos logrando la misma tasa de la tasa de corte, de costo oportunidad. Por lo tanto, el BAN es igual a 0. Mientras que acá la TIR, como superó la tasa de corte, genera un BAN positivo. Ahora, con la misma lógica, si yo lograra calcular un BAN a la tasa del 13.43 para el proyecto 1, el BAN sería igual a 0. ¿Entiende? Está claro, ¿no? Esa es la teoría. Para verificarlo, vamos a colocar esta sensibilización. En la parte superior voy a jalar los BAN, voy a jalar solamente los valores del BAN. ¿Se dan cuenta? Ahora marco todo este bloque, me voy a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, buscamos tabla de datos
Y estos valores, como ustedes han visto, del costo de oportunidad, están en columna. Entonces marcamos la línea que dice columna y busco el costo de oportunidad que está en la celda C4. Visualicen, por favor. Finalmente, aceptar. Y ahí tenemos la sensibilización. Se notará que con esta sensibilización tenemos una frontera, mírenme, entre 13 y 14% pasa de positivo a negativo, mientras que el BAN del proyecto 2 siempre sale cero. ¿Por qué? Porque la tasa de corte genera los flujos similares y por lo tanto no hay un plus adicional en el BAN. Entonces, cada vez que la tasa de corte supere la cantidad de 13.43, verifiquemos, con 13%, positivo, se dan cuenta del BAN, miren ustedes, positivo, pero si acá fuera 13.5, superó el 13.43, el BAN de la inversión 1 sale negativo. ¿De acuerdo? Regresamos a las condiciones iniciales. Por lo tanto, como yo estoy recomendando que se realice una inversión, siempre vamos a desear que sea una inversión con retornos positivos. Por lo tanto, cuando el costo de oportunidad fuera menor que el 13.43, hay que escoger la inversión número 1 de estas dos que tiene María. Pero en caso contrario, recomendaríamos ninguna de las dos inversiones, ya que a pesar que acá el BAN va a salir cero, mejor es buscar otra alternativa con mejor retorno. Bien amigos, espero que todos estos aportes hayan sido de vuestro interés. Muchas gracias.